Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 34 de Rural Hoy, este espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista. Es jueves 17 de julio y tenemos 15 grados de temperatura, se viene el fresquito de vuelta, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Como cada jueves está en la mesa el presidente de Sociedad Rural, Augusto Gastaldo. Buenas tardes, Augusto. Hola, buenas tardes, Leo, buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue, nos acompaña, como cada jueves a la siesta. Sí, señor. Aquí en Rural Hoy. Post lluvia nuevamente. Sí, tuvimos una lluviecita, esta vez estaba anunciada y bueno, bastante general, poca, pero bastante bien. Para el trigo viene muy bien y bueno, por supuesto que para todas las pasturas y todos los cultivos, ¿no? Sí, señor. ¿Me diste en la selva? 18 milímetros. 18 milímetros. Sí. Tenemos algunos datos de lluvia. En Reconquista 13 milímetros, en Avellaneda también 18. Berna 12 milímetros, Vera 10 milímetros, Intillaco 13, Fortino Olmos 4 milímetros, un poco lo que decías, ¿no? Bastante dispar y no muy grandes milimetrajes, pero para esta etapa del año, para esta época del año viene bien. Sí, viene muy bien. Garabato 15, Los Amores 8 milímetros, Golondrina 8 milímetros también. Y en la estación experimental del INTA de Reconquista 10 milímetros. Tenemos invitadas ya en la mesa. Sí. Vamos a tocar un tema sensible y preocupante el día de hoy. Presentamos a Alfredo y ya vamos con nuestras invitadas y tenemos un contacto virtual también. Bueno, nos llega el ok de nuestro contacto vía Zoom hoy. Antes de eso, recuerden que 3482 40 71 49 es el número de WhatsApp para comunicarse con nosotros. Programa de alto interés hoy para ganaderos, sobre todo, Augusto, así que a vos también te va a tocar de cerca y seguramente tenés muchas preguntas. Muchas preguntas. Vamos a hablar de garrapatas y de resistencia a los garrapaticidas y también tenemos una invitación muy especial para dentro de pocos días. Siempre dentro de esta misma temática, de esta misma problemática y que también va a estar muy interesante para los productores ganaderos. Así que ya vamos a dar más precisiones para que agenden sobre todo y traten de acercarse acá a la ciudad de Reconquista. Antonella Donato, médica veterinaria de INTA, nos acompaña hoy en la mesa. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, estamos junto con mi colega en este día, así que bueno, gracias. Bueno, y también Antonella Cereijo, también de INTA, biotecnóloga. Biotecnóloga, participando en esta oportunidad por la parte del laboratorio de sanidad animal. Así que muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Gracias a ustedes por venir. Muy bienvenidas. Hicimos la producción a medias. Compartido, de forma compartida, con Anto sobre todo, y me advirtieron que les cuesta hablar al principio y después no paran. Y después no pueden parar. Ese fue el aviso. Bueno. A tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Seguramente nos faltará tiempo como pasa cada jueves. Con cada programa, a lo último nos quedan siempre cosas para hablar. Bueno, habíamos anticipado ya esta problemática de garrapatas y sobre todo de resistencia a los garrapaticidas. Insisto, enseguida lo vamos a desarrollar una invitación muy interesante sobre este tema. Pero primero, como para introducir esta problemática, hablábamos fuera de micrófono de las distintas zonas que hay en cuanto a garrapatas, sobre todo acá en el norte, en el país, pero ¿en qué zona estamos nosotros? Yo voy a ser disruptivo, si me permití, con el arranque. Por supuesto. Voy a arrancar con la pregunta tóxica. Va a ver. Ya para salir pateando. Bueno. ¿Podemos darnos como perdidos en esta batalla contra las garrapatas? ¿Contra la plaga de la garrapata? ¿Es una batalla perdida o no? Fuerte. Primera vez que vengo a la radio y así me recibe. Menos mal que me conoce. Si no me conociera, no sé qué hacemos. Por lo menos la respuesta sería que no. No. Que el productor no se puede rendir frente a esta problemática, que es cierto, está creciendo, se están corriendo los límites, pero que no nos podemos rendir y hay que seguir viendo cómo manejar con las herramientas que contamos, con las drogas que contamos, que ahí va toda la parte de la resistencia. Y que hay que tratar cada caso, cada campo como un caso particular. No hay una receta magistral, no le vamos a venir a decir da esto y se terminó el problema o hacelo cada 20 días y tu campo va a ser una estrellita.
Al contrario, sabemos que hay limitaciones de todo tipo de instalaciones, de personal, de las drogas en sí mismas, de la resistencia que están teniendo, entonces... Irresponsabilidad por parte de productores también, hay que decirlo, es un tema que hay que tocar. ¿Qué grado de responsabilidad tenemos en este avance de la garrapata nosotros los productores? ¿Qué tan bien o qué tan mal hacemos las cosas? ¿Y dónde recae nuestra responsabilidad ante esta problemática, ¿no? Tema delicado, tema para charlarlo. Pero bueno, lo peor que podemos hacer es esconder los aspectos que nos complican en esta batalla. Claro, y a partir también de lo que decía Anto, una cosa es estar complicados o perdidos, otra cosa es darse por perdidos. Ahí sí estaríamos al horno del todo. Así es. Bueno, y ya que lo trajiste a colación, avance de la garrapata, porque insisto que me quedó en la cabeza el mapa de las zonas. Y recién nos anticipaba Anto que se ha ido moviendo un poco la línea. ¿Cuál es nuestra situación, los límites? ¿Cuál es nuestra situación acá en nuestra zona? Sí, antiguamente la zona más al norte, provincias como Corrientes, ya se consideraba que la garrapata era endémica, es decir, que iba a estar con ellos y que los iba a acompañar a lo largo del año, a lo largo del ciclo productivo, y zonas como es el norte de Santa Fe, donde nosotros estamos ubicados, incluso estaban en lo que es el programa de lucha contra la garrapata, que tenía SENASA instaurado, y se consideraba justamente una zona donde podíamos tener campos libres de la problemática, campos que estén en lucha y campos que, bueno, ya estaban mucho más hacia el norte y la tenían presente como tal. Cambio climático pega por todos lados, pegó también en lo que es la garrapata y le permitió a este parásito externo, seguir corriendo su línea y su área de desarrollo. Entonces tiene otros sectores, otras temperaturas en las que se está sintiendo cómodo y la que se puede crecer y puede continuar. Al día de hoy tuvimos helada, ola polar y nos tocó garrapata casi 3 días antes de arrancar la ola polar. O sea que claramente hubo un corrimiento en esos límites que veíamos hace varios años atrás. Bueno, y a esto se le suma ahora, ustedes me corregirán, en la cuestión de la resistencia a casi todos los principios activos que se usan para garrapata. Esto es un problema nuevo y de paso te lo pregunto a vos como productor. ¿Es un problema nuevo esto de la resistencia o no? No, por supuesto que no es un problema nuevo. Esto viene ya de que yo tengo uso de razón. Hay productos que van cambiando su composición química. Acá las invitadas seguramente van a poder desarrollar más ese aspecto, pero tiene que ver con una permanente búsqueda de nuevos principios activos de los productos que se utilizan para justamente encontrar lugar a poder hacer un control de la plaga. Pero no es nuevo para nada. Bien. Retomo con esta idea de que ahora vamos a hablar con Cristian, que tenemos esta invitación. Se me fue el apellido, Anto, ayúdame. Cristian Cutulé. Cristian Cutulé. Vamos a establecer la conexión ahora en el Zoom. Y en cuanto a esto de que no está todo perdido y que hay mucho por hacer, también lo hablábamos fuera de micrófono del laboratorio de diagnóstico de INTA. Me parece que ahí hay de dónde prenderse, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros, hace 1 año y algo empezamos a brindar servicios desde los laboratorios que tenemos disponibles en INTA Reconquista, un servicio de diagnóstico animal. Dentro de ello tenemos varias enfermedades virales, hemoparásitos, parásitos externos, parásitos internos y y algunos otros servicios que por ahí demandas puntuales que vamos atendiendo. Y entre eso está lo de resistencia a garrapaticidas, que lo prestamos como un servicio y la verdad que tuvimos, ese servicio surgió por demanda, justamente. Una necesidad puntual. Por una necesidad puntual que desde los productores, que cuando hicimos el lanzamiento de los servicios de laboratorio, una de las primeras consultas fue no evalúan resistencia a garrapaticidas. Bueno, ahí fue que surge el contacto con quien vamos a tener ahora vía Zoom, para establecer lo que es el protocolo de cómo hacer ese protocolo de diagnóstico, digamos. Y en base a eso tuvimos mucha demanda en el último tiempo respecto a resistencia a garrapaticidas. Evaluamos diferentes principios activos
obviamente le hacemos un seguimiento, le pedimos diversos datos a los productores justamente para ver si tiene relación con lo que estamos viendo en los resultados. Y se ve, de lo que hablaban recién, hay resistencia a ciertos productos, hay más resistencia que a otros. Y justamente de ahí surge la idea o la necesidad de hacer actividades del tipo de las que vamos a comentar ahora, para justamente incentivar a los productores de la responsabilidad de evaluar, de no utilizar productos sin conocer cómo viene el tratamiento, sin conocer qué objeto va a tener en el parásito. Sí, a productores y a médicos veterinarios también que asesoran a los productores. Exacto. Porque muchas veces eso es una... Sí, el laboratorio es eso. Es una herramienta. Exacto. Para justamente llegar a un diagnóstico mejor de la situación del campo, y si uno sabe dónde está parado, sabe qué está pasando en su campo con sus animales, la toma de decisión va a ser totalmente distinta. Sí, porque puede ser algo diseñado a medida de cada situación, de cada establecimiento. Exacto, es la información necesaria para poder abarcar cada establecimiento con su caso puntual, porque no todos, que a mí me pase una cosa no significa que al vecino del campo al lado le esté pasando lo mismo. Entonces es importante diagnosticar cómo estamos situados, cómo estamos parados frente a la situación, y eso va a ayudar también a contribuir a no seguir generando más resistencia, a que los principios activos que están circulando, que se han desarrollado, que no tengamos este problema que dentro de 2 o 3 años ya los productos que hoy son mágicos, entre comillas, dentro de 2 o 3 años ya no sirvan para nada. Exactamente. Claro. Tenemos la comunicación, las invitamos a usar los auriculares, lo tenemos vía Zoom a Cristian Cutulé. Primera pregunta es si el apellido está bien dicho, Cutulé o Cutulé. ¿Cómo te va, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el apellido es Cutulé. Cutulé, muy bien. Estaba entre el medio de lo que nosotros estábamos pensando. Está bien, no hay problema. Bueno, bienvenido, Cristian. Acá estamos con Anto Ceredijo, con Anto Donato. Augusto y Leonardo, te saludamos. Es un placer tenerte acá desde la distancia. Y bueno, en principio empezamos por esta invitación a este taller que se va a estar dando acá en Reconquista. Así es. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a participar de este programa también. Gracias a vos, Cristian. Decíamos, fuera de micrófono, me surgía esta pregunta de cuando hablábamos de las distintas zonas afectadas por garrapata. Vos tenés la suerte de estar fuera de la zona con esta problemática. Estamos hablando, para los que se van conectando, con Cristian Cutulé de INTA Castelar. Sí, así es. Acá donde estamos, acá en provincia de Buenos Aires, ahora el INTA Castelar está enmarcado en el partido de Hurlingham, que antiguamente era Castelar, pero ahora se denomina Hurlingham. Es una zona libre de garrapatas. En realidad la provincia de la provincia de Buenos Aires es libre de garrapata, aunque puede haber presencia de garrapatas en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Todavía no están dadas las condiciones climáticas adecuadas para que la garrapata se pueda asentar. Ahora, sin embargo, es posible encontrar garrapatas en la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en cuanto a esto, el miércoles 23 de julio, es decir, el próximo miércoles, se va a estar dictando un taller bajo el título de Resistencia a garrapaticidas y manejo integral de garrapatas en sistemas ganaderos. Dictado por Cristian Cutulé, a quien tenemos en contacto, y Marcelo Lavalle, de asesor privado en la zona de Curuzú-Cuatiá, que justamente ellos están en la zona caliente de garrapatas. Contanos, Cristian, sobre este taller. Bueno, esta invitación surge de la gente que estuvieron hablando con ustedes, de ahí de INTA Reconquista, Antonella, y surgió a partir de lo que ella también explicaba, que esto empezó a ser demandado por el sector productivo que está en los alrededores de la experimental de INTA Reconquista, donde una serie de productores manifiestan problemas en el tratamiento de la garrapata, donde ven que no es tan efectivo como solía ser en tiempos anteriores, y va surgiendo la duda de si el producto está siendo bien aplicado o hay un problema en sí en el cual
la garrapata sobrevive al tratamiento que le están efectuando. Entonces, a partir de eso surge un interés y es así que las chicas, les llamo yo, porque la verdad que son jovencitas ellas, me contactaron para ver si se podía armar este taller para organizar algo más formal en cuanto a la inquietud que le llegaba a la experimental de Reconquista respecto a este tema. ¿Podemos adelantar un poco de qué se va a tratar el taller? Y repito, el título es Resistencia a garrapaticidas y manejo integral de garrapatas en sistemas ganaderos. Entendemos que, ojalá que no, pero seguramente algún productor no va a poder asistir porque, bueno, por distintas circunstancias, y como intentamos desde este programa dar el servicio para todos los productores, sobre todo en lo que tiene que ver con la información, ¿qué podemos adelantar, Cristian? Sí, cómo no. El taller va a estar dividido básicamente en 2 charlas, donde una será dada por mí y otra por el veterinario Marcelo Lavalle, que es un asesor privado que anteriormente fue el coordinador de garrapatas de FUCOSA, de la Fundación Correntina de Sanidad Animal. En la primera parte, donde voy a estar exponiendo yo, hablaré sobre todo de la problemática del tratamiento, del control de la garrapata, o sea, los problemas de resistencia, de las pruebas diagnósticas que se hacen para detectar este problema y cómo tienen que enviar las muestras al laboratorio para poder efectuar la prueba como corresponde. Esa sería someramente la primera parte de la charla del taller. En la segunda parte, donde no sé si lo van a entrevistar hoy a Marcelo o no, pero por ahí me adelanto, Marcelo va a hablar sobre todo de la problemática en el campo, del manejo que uno debiera hacer para tratar de controlar a la garrapata. Como en un principio de la charla, no me acuerdo cuál de las 2 Antonelas, me parece que la Antonella, que es veterinaria, estaba comentando que la charla va a ser un ida y vuelta entre los asistentes, ya sean productores o veterinarios, incluso veterinarios de campo o veterinarios de laboratorio, donde a partir de las dudas que ellos tengan, vamos a tratar de resolverla entre los dos, en lo que sea aspectos técnicos de envío de las muestras al laboratorio, las pruebas de laboratorio que se hacen, y después Marcelo va a hacer foco en lo que él hace habitualmente cuando asesora campos para controlar a las garrapatas. Pero como les dijo una de las chicas que estaba hablando con ustedes anteriormente... La Anto, no vos decís la Anto y no le errás. Vos Vos decís la Anto y no le errás, digo. Sí. Antonella. Sí, así es. Porque son 2 Antonelas. Claro, por eso. Vos decís Anto nomás, total. Está bien, bueno. Bueno, entonces Marcelo se va a ocupar de la parte específicamente del manejo y control de la garrapata en un establecimiento, que obviamente él va a mostrar distintos casos que él tiene, que no necesariamente se van a adecuar a la realidad de cada uno de los productores, pero la idea es generar un ida y vuelta con el productor para saber cuál es la problemática que tiene en su propio establecimiento y de qué forma se puede llegar a mejorar el grado de eficacia actual que puede tener el establecimiento, si es que tiene algún problema. Esto de buscar un diagnóstico me parece más que interesante, un diagnóstico personalizado para cada establecimiento. ¿Esto es algo en lo que INTA Reconquista está innovando o es una práctica habitual en otro tipo de zonas por medio de o el Instituto INTA o algún otro que se dedique a hacer este tipo de diagnóstico? No, en sí no es una innovación, porque las técnicas de las cuales yo voy a charlar la semana que viene son técnicas que fueron desarrolladas en la década del 60 y del 70, y uno dice, pucha, pasó tanto tiempo y no hay nada nuevo. Bueno, no hay nada nuevo para hacer un diagnóstico de la misma problemática que sigue existiendo hace ya más de 100 años atrás, donde lo que sí cambió son los principios activos que se usan para controlar a la garrapata. Pero las técnicas en sí apuntan a eso, a hacer un diagnóstico de situación, o sea, saber dónde estamos parados, para ver si las drogas que nosotros estamos usando
en nuestros campos, en nuestros animales, tienen realmente eficacia contra la garrapata o no. Esa es la base. Después está claramente lo que va a hacer la charla de Marcelo, donde va a decir, bueno, tenemos el problema identificado, ¿de qué forma podemos aumentar esa eficacia reducida que tenemos? Porque la garrapata se hizo resistente al tratamiento, y ya sea con prácticas de manejo o alternando principios activos o usando distintas estrategias, vemos cómo puede mejorar ese aspecto. Porque hay algo que tener en claro, que es que lamentablemente del problema de resistencia no vamos a acabar, no vamos a escapar, perdón, porque es un problema evolutivo. O sea, la garrapata se ha ido haciendo resistencia a medida que, entre comillas, se fue acostumbrando a ese tratamiento. No depende solamente de un mal uso del principio activo, sino una cuestión natural, evolutiva del parásito. Exactamente. Porque muchas veces el mensaje común que se da es, bueno, esto en realidad es porque los productores usan mal los tratamientos, porque el asesoramiento veterinario es pobre, y en algunos casos es así, pero en otros, por más que nosotros hagamos las cosas como corresponde, en realidad el problema de la resistencia más tarde o más temprano va a aparecer, porque es un mecanismo de supervivencia natural del parásito para tratar de sobrevivir ante algo que la está matando. Es un proceso evolutivo, o sea, contra eso no podemos hacer nada. Lo que sí puede ocurrir es que ese fenómeno de aparición de resistencia aparezca en un menor lapso de tiempo si nosotros hacemos un tratamiento que ya se ha dejado de usar hace más de 20 años, que es lo que se llamaba tratamiento supresivo, que era todos los meses usar un mismo principio activo para tratar de erradicar a la garrapata. Hoy en día el tema de la erradicación es algo que en realidad se tiene que estudiar muy bien antes de decir que uno va a erradicar la garrapata de un establecimiento. Sí la puede controlar a niveles muy, muy, muy bajos, en los mejores de los casos, porque si no la garrapata desaparecería, y ahí sí estaríamos hablando de erradicación, o uno la puede controlar a niveles tales que no tenga un impacto demasiado grande en el campo. Sí, porque el tema de la erradicación, como vos bien decís, es un tema cuestionado, porque si el animal deja de conocer la garrapata durante mucho tiempo, existen altos riesgos de que se enferme, ¿no?, con las enfermedades que transmite la garrapata, y puede hacer mucho más severo el problema, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es por las enfermedades que trae asociada la garrapata, que son Babesia y Anaplasma, en el cual justamente cuando hay un rodeo donde no tuvo contacto con este parásito en edades tempranas, puede surgir sobre todo esos problemas de inmunidad, donde si la garrapata tiene cantidad suficiente de Babesia y la transmite a un rodeo que nunca estuvo en contacto con este tipo de hemoparásito, el problema puede ser muy grave. Cristian, vos mencionabas la cuestión del manejo, que sin duda tiene que ir acompañada en este combate, en esta lucha contra este parásito externo. ¿Cuánto influye un manejo adecuado? Te lo pregunto porque conozco casos cercanos en donde han logrado reducir prácticamente hasta la nulidad la garrapata con manejo, por ejemplo, de pastoreo racional intensivo. ¿Cuánto puede beneficiar, cuánto puede influir acompañado con digamos, un buen uso de principios activos, el tema del manejo? Bueno, a esta pregunta te la puedo contestar de dos maneras. Una es que vayan al taller, donde Marcelo se va a explayar largamente sobre este tema. Y la otra es que te puedo dar un principio de esa respuesta, de la charla que va a dar Marcelo, es que en lo que es en el control de la garrapata, el manejo es una parte más de todo un sistema. O sea, uno tiene, por un lado tiene los químicos, el tratamiento en químico, que con eso solo no la controlamos, eso tiene que combinarlo con el manejo, y el manejo también trae aparejado y otras cosas, que por eso que
el tratamiento o el manejo que yo le puedo indicar a un determinado establecimiento depende de otros factores. Ujú. Por ejemplo, infraestructura, Claro, qué cantidad, cómo está loteado el establecimiento, qué tipo de ganado tiene en el interior, porque no todos pueden hacer un pastoreo rotativo ujú, o, por decirte, una de las estrategias que se saben que funcionan, pero que no son del todo prácticas para poder llevarlas a cabo, depende de las circunstancias y de cuán grande es el problema o no. ujú. Uno puede cerrar potreros para que los animales no estén dentro de este pastizal y por lo tanto, si está contaminado con garrapatas, esas garrapatas al no tener un huésped donde subirse, se morirían. Se le corta Ahora, el la ciclo. realidad es que no todo el mundo puede hacer eso, porque si vos tenés un potrero con comida disponible para los animales, lo que menos vas a pensar es Claro. en cerrarlo y no permitir el acceso a los animales. Ujú. Entonces, son casos puntuales en los cuales sí Marcelo se va a explayar, porque él sí está trabajando con campos, o sea, va a dar cosas reales de esto, y no es no es la única estrategia que se puede implementar. O sea, Ujú. por eso va desde el control químico y ver cómo se están usando esos controles químicos, la aplicación de los productos. ¿Qué tipo de productos? ¿Qué persistencia terapéutica tiene? ¿Con qué frecuencia se están poniendo? ¿A qué animales están apuntados? El establecimiento en cuestión, ¿tiene un bañadero o no tiene un bañadero? Ujú. Eso cambia también la estrategia de manejo Claro. y o de tratamiento que nosotros queremos hacer. ¿Cómo están los alambrados perimetrales? ¿Tenemos buenos alambrados? ¿Tenemos campos aledaños donde tienen problemas con Claro. garrapata? Eso es Y si fundamental. tienen garrapatas, los campos de al lado, esa garrapata que está ahí, ¿es resistente o es susceptible al Claro. tratamiento que nosotros le queremos hacer a las garrapatas de nuestro establecimiento? Bueno, todo eso lleva a hacer un asesoramiento primero donde Marcelo u otro veterinario de campo que esté habituado a hacer este tipo de consultoría, son todas las preguntas que le tiene que hacer al dueño o al capataz o al encargado del campo, en el cual va haciendo un diagnóstico de situación y viendo cómo puede hacer la mejor forma para mejorar los índices de eficacia que tienen los tratamientos que está haciendo, o directamente decirle, lo que vos estás aplicando no anda y hay que cambiar el principio activo. Está claro que tiene múltiples aristas y que es muy complejo el tema desde lo genético que nos decía Cristian y la evolución del parásito hasta lo que tiene que ver con el manejo. Pregunto, ¿hay alguna postura de parte de los laboratorios que fabrican o sea, que generan los principios activos? La problemática es conocida por los distintos laboratorios. Lo que pasa que, digamos, ellos no se ocupan en gran extensión en el tema del diagnóstico, sino que la finalidad de los laboratorios que elaboran estos productos es vender los productos. Ujú. Entonces, si bien conocen la problemática y la industria está al tanto de todo eso desde hace años, uno también ha visto, por eso digo que la industria conoce el problema, es que han surgido moléculas nuevas, pero no muchas, y algunas de esas moléculas son las mismas de hace 20 años, pero lo que ha cambiado es la concentración de esa molécula, o sea, por nombrar una, por ejemplo, a principios de los 90, la ivermectina al 1% fue una revolución en el tratamiento veterinario para controlar tanto como como ectoparásitos, o sea, actuaba contra parásitos internos y externos. Eso fue en la década del 90. Hoy en día, la ivermectina ya se vende al 3,15% e incluso al 3,5%. Después, otras formulaciones que pasaban a ser de aplicación tópica, ahora también se las puede usar en forma de baño, por ejemplo. Y así hay un montón. Por ejemplo, el tema de las caravanas impregnadas con piretroides. Hoy en día ya prácticamente no existen en el mercado. Y los piretroides hoy en día se pueden usar tanto en baños de inmersión como purón. Y que a su vez esos piretroides están combinados con moléculas nuevas, como el fluazurón.
Entonces, la industria sí está al tanto del problema que existe, pero la forma de lidiar con esta situación es tratando de sacar moléculas nuevas o aumentando la concentración de los productos que ya tienen en el mercado. Sí, es como que la adaptación del parásito es más rápida que la evolución de los principios activos, de alguna manera. Por eso es que ha logrado esta problemática avanzar estos últimos años en las diferentes zonas y con la severa profundidad. Y sí, porque sacar un producto nuevo hoy en día, una molécula, lleva muchos años de investigación y desarrollo y millones de dólares atrás. La industria está probando, por decirte un número, yo tengo no un trabajo publicado por un grupo farmacéutico particular, pero sino que habla de todo el desarrollo de un nuevo medicamento, y son años de desarrollo hasta que encuentran una molécula, y esa molécula después tienen que hacerse distintas pruebas para que el SENASA apruebe la utilización de ese medicamento en el campo. Tiene que pasar problemas de inocuidad en los animales, inocuidad en las personas que después vamos a consumir carne vacuna que ha sido tratado con ese medicamento, inocuidad en el medio ambiente, y las regulaciones que hay hoy en día no son las mismas que hace 20 o 30 años. Ahora es mucho más exigente y apunta a esos tres sentidos: a la seguridad por parte del cuidado del animal, del cuidado del medio ambiente y el cuidado de la salud humana. Por eso también se habla el concepto de una salud, donde están esos tres puntos, tienen que estar bien relacionados entre sí. Hago una pregunta, bueno, para Cristian o para las chicas, si me quieren o si pueden responder. ¿Tiene esta problemática acá en la zona o a nivel más amplio de territorio? ¿Tiene números? O sea, ¿conocemos cuánto es lo que se puede considerar como pérdida por este parásito de la garrapata? Mira, hablando no solamente pensándolo en la transmisión de enfermedades, sino también en la pérdida de peso de corporal, ganancia, claro, de ganancia de peso, de estado corporal de la hacienda en sus diferentes categorías. Sí, no hay tantos estudios acá en Argentina en cuanto lo de la pérdida que producen los animales. Sí hay muchos estudios australianos que hablan de cantidad de kilos perdidos. Perdón, me corrijo. Hay estudios hechos en Argentina, hechos por ejemplo por el INTA Rafaela o el INTA también en colaboración con el INTA Colonia Benítez Chaco. Y después históricamente hay un trabajo que desde hace muchos años se está pensando tratar de actualizar esos números, pero no es solamente actualizar, indexar ese número que fue analizado y estudiado por Ernesto Spath en el año 94, que hizo un trabajo del costo de las pérdidas ocasionadas por la garrapata y las enfermedades transmitidas por la garrapata, y ya en la década del 90, a mediados de la década del 90, se estimaba que era 200 millones de dólares por año de pérdida que ocasionaba. Hay que ver si ese número ahora está en esos parámetros o incluso es mayor, porque también el costo de los medicamentos veterinarios ha tenido una variación brutal. Eso va en relación también al precio de la hacienda, que hay que ver cómo varió con respecto a la década del 90. Entonces, si hubiera que actualizar o si hubiera que tomar un número de referencia, por el momento sería ese, pero la garrapata sí produce pérdidas a nivel de ganancia de peso o retraso de madurativo de los animales para llegar a una adecuada fertilidad o menor producción de leche. Si entra la garrapata en un tambo, realmente es un problema, como en la zona de Santa Fe, donde hay muchos establecimientos tamberos, porque ahí todo lo que sea tratamiento implica que la leche se tiene que tirar. En cuanto a lo que es el tratamiento del ganado bovino de carne, sí hay que respetar los periodos de retirada, que implica que el producto que yo aplico a los animales
se tiene que esperar una determinada cantidad de tiempo para que esos animales después puedan ir a faena, lo cual implica que pasado esa cantidad de tiempo, una vez que esa res es enviada al matadero o al frigorífico y después yo la tengo en el supermercado, estaría seguro, entre comillas, de que ese bife de lomo o asado que yo estoy comiendo no tiene ningún residuo químico. Entonces, todas esas cosas, cuando hay un problema de resistencia, se agravan. Sin duda. Cristian, te pedimos un minutito, hacemos una pausa y seguimos. ¿Cómo no? Continuamos. Bueno, Cristian, para agradecerte tu presencia virtual en este programa y para ir cerrando, ¿por qué tiene que ser para el productor importante asistir a este taller? Para dejar ya la invitación bien plasmada. Y yo creo que sería bueno porque es una oportunidad que tienen para poder plantear la situación particular que tienen en cada uno de esos establecimientos y ver de qué forma pueden mejorar lo que están haciendo en el campo o no. Y es una forma también de acercarse al INTA Reconquista para saber que ahí tienen gente donde pueden acudir si tienen un problema particular. Es un lugar también donde pueden llevar muestras que las dos ANTO le pidan a los productores o a los veterinarios que se acerquen ahí para establecer un vínculo y que sepan que tienen a una institución que les puede brindar algún tipo de solución al problema que están teniendo. Bien, y lo mismo ampliado para los médicos veterinarios también, la misma importancia para que ellos puedan asistir y profundizar en este conocimiento. Así es. Bien. Cristian, muchísimas gracias por estos minutos. Te esperamos por acá, por el norte. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias a ustedes también. Un abrazo, Cristian. Gracias, Cristian. Cristian Couturier de INTA Castelar contándonos sobre esta problemática de garrapatas y la resistencia a los garrapaticidas. Vamos a dejar bien en claro ahora sí la invitación. Resistencia a garrapaticidas y manejo integral de garrapatas en sistemas ganaderos. Es un taller que se va a estar llevando a cabo a las 18:30 horas del miércoles 23 de julio. Sí, es el próximo miércoles. En la sede de Reconquista de la Universidad Católica de Santa Fe, que está en Ludueña al 612. Reitero, 18:30, miércoles 23 de julio, organizado por el INTA, por eso también está acá Anto y Anto. Y teníamos algunas cuestiones más para... Sí, perdón. ¿Hace falta inscripción para esta jornada? No. No hace falta inscripción, simplemente es gratuita, es libre. La idea es que se acerquen y que disfruten de la tarde y que aprovechen a los especialistas que están viniendo a sacarse todas las dudas en lo que es la temática de garrapata. Claro, lo del ida y vuelta, lo de preguntar y en mi campo pasa esto y esto. No, y por eso interesante me parece el formato de taller. Claro. El taller te está indicando la modalidad del encuentro que tiene que ver con esto, con el intercambio, ¿no? En la participación. Exacto, la idea es que no sean monólogos de los especialistas, más allá que al principio tengan algunas cuestiones disparadoras, como una introducción disparadora, pero la idea es que vayan los mismos productores, veterinarios, quien asista, sacándose las dudas y que sea un intercambio realmente, aprovechando el conocimiento que ellos tienen. Exacto. Sí, pero sobre todo por los veterinarios, ¿no? Porque los veterinarios son los que tienen la expertise y también tienen la experiencia porque comparten con el productor estas cuestiones, esta problemática y pueden aportar mucho también, ¿no? Bueno, y aparte está bien diferenciado esta cuestión, como lo decía Cristian, que él se va a encargar de plantear la problemática, hablar de las muestras del diagnóstico, pero después también está Marcelo Lavalle, que es asesor médico veterinario en la zona de Curuzú, Cuatea de Corrientes, que se va a encargar de el manejo integrado, del manejo integral, porque es el que está en contacto con el campo, con el problema cara a cara y con los productores. Él está en el alma de la garrapata. Exacto. Él sabe cómo piensa la garrapata, seguramente. La tiene bien incorporada. Exacto. Bueno, chicas, ¿qué más nos pueden contar sobre el laboratorio?
Bueno, así como mencionó Cristian, que sea también una oportunidad la capacitación para tener más interacción y acercarse a lo que es Interreconquista, que nos conozcan. No llevamos mucho tiempo haciendo los servicios, un poquito más de un año. Hemos tenido muchas demandas. Pero es interesante que también conozcan que aparte de lo de diagnóstico de garrapatas, también hacemos diagnóstico de enfermedades virales, parásitos internos, conteo de lo que es conteo de huevos, si se quiere hacer algún test también de resistencia o de reducción en conteo de huevos. La parte de hemoparásitos, como bien dijeron, junto con garrapatas se puede transmitir lo que es tristeza, esa babesia, anaplasmosis, también hacemos diagnóstico de eso. Y siempre estamos abiertas a recibir demandas, ideas, sugerencias de necesitamos tal prueba, tal técnica, y así nació Garrapata. Así Claro, que o sea, esto es libre, el productor puede acercar la muestra. Exacto. ¿Tiene que avisar antes? ¿Tiene que consultar? Para ciertas determinaciones, caso de las garrapatas es un ejemplo, con lo que es también parásitos internos. A veces solicitamos que nos avisen para organizarnos. Mañana llevamos muestra o tal día voy a sacar muestra. ¿Por qué? Porque en el caso de las garrapatas necesitamos que las estén vivas. No puede pasar más de cierto tiempo. Bueno, en el taller lo vamos a charlar también un poco de eso. El protocolo. Exacto. Tiene que enviarse en ciertas condiciones, tienen que permanecer vivas, entonces no podemos dejarlo una semana para analizar. Entonces es una cuestión organizativa más que nada. Claro. Pero nosotros siempre tienen nuestros contactos o llaman a INTA, derivan la llamada. Se acercan, pueden preguntar y ninguna de nosotros tiene problemas, les respondemos los mensajes y les damos las indicaciones y demás de los servicios. Y después, como decía Anto, abiertos a las demandas. Muchas veces quizás hay cosas que no hacemos nosotros, las determinaciones, pero sí tenemos contacto con INTA Castelar, Balcarce, Rafaela, y al ser de la misma institución, muchas veces el productor, ¿por qué no lleva la muestra? Porque te dice, no, tiene que llegar refrigerada, yo no sé con quién hablar en Rafaela o en Castelar, hasta que manda la muestra, después llega en malas condiciones, no me la quieren analizar. Entonces se contactan con nosotros y nosotros le ofrecemos ese servicio de la logística, por así decirlo, interna, de encargarnos nosotros, ellos nos dejan la muestra a nosotros y nosotros nos encargamos de acondicionar la muestra como corresponda, contactarnos con el profesional que va a analizar en la otra institución o en otro lugar, hacerles el envío y devolver los resultados. Entonces, la idea es facilitarle al productor, al veterinario, quien sea que esté interesado, en que tengan la herramienta disponible y que se empiece a utilizar y a prestarles atención al diagnóstico veterinario como corresponde. Antes de hacerte otra pregunta, quería, ya que estamos, pedir un teléfono para los que nos estén escuchando que estén interesados en hacer uso de este servicio. Bien, en general nosotros damos nuestro teléfono personal. En mi caso, con cualquiera de los dos se puede contactar, pero en el mío, bueno, es característica 3482 50 14 84. Perfecto, 50 14 84 para todo esto que estás diciendo y para, bueno, o cualquier duda que surja. Exactamente. Y por ahí, bueno, si nos están escuchando de alguna otra región, tenemos como una especie de sucursal, llamémosle, en la agencia de tostado, que también reciben muestras. Son también como un ahí el punto. contacto, la referente sería Romina Faller, que es veterinaria también, y ella recibe las muestras y también puede derivar. Perfecto. Exacto. Eso no es para todas las agencias, entonces. La agencia de Garabato, por ejemplo, no está... Agencia de Garabato también lo tenemos a Claudio Martínez como referente. Sí, porque Claudio sabía que tomaba... Claudio estuvo presente por el tema de Búfalo. Ese Claudio. Claudio. Ese Claudio. Estuvo también o está permanentemente sacando muestras, inclusive... Sí. Exacto, en realidad se pueden contactar con cualquiera, la agencia que le quede más cercana, también se pueden acercar, contactarse y ellos mismos nos derivan con nosotros o se hacen cargo de recibir la muestra y ver cómo la hacen llegar. Con cualquiera de ellos no hay ningún problema, así que... Sí, eso es lo rico que tiene INTA también en cuanto a la red, ¿no? Y a la llegada en el territorio, no solo de INTA Reconquista por medio de sus agencias, sino también la vinculación, como decía Anto, con los otros INTA. En cuanto a, teniendo en cuenta todo lo que dijiste de que surge a partir de una demanda, de todo el servicio que ofrecen y demás, en cuanto a apertura, ¿hay apertura de los productores a
a usar este servicio, a La acercar verdad que sus sí. muestras? ¿Sí? El mes pasado, en mayo, perdón, hicimos una jornada, nos invitó el Ateneo de la Sociedad Rural de Román, hicimos una capacitación de garrapata junto con Claudio, y luego de esa capacitación creo que deben haber entrado fácil 6-7 protocolos de garrapatas, Muy bien. y justamente pues, entendieron cómo era la toma de muestras, a qué apuntaba el diagnóstico, qué resultados nosotros emitíamos, y fue espectacular. La verdad que súper agradecidos con eso y esperemos justamente que este taller sirva para lo mismo, que el Para productor se saque las visibilizar y dudas, para- que el veterinario y que nos manden las Que muestras. sepan que existe una herramienta y que se le dé uso. Por supuesto, los análisis tienen su costo. Ujú. Sí, nosotros tenemos un listado de costos que obviamente se utilizan reactivos, es tiempo, es como cualquier sí, son recursos. instalación, son Ujú. recursos, así que tiene un cierto costo, que eso, bueno, cuando el productor se acerca nos pregunta, tenemos un listado con todos los servicios y los costos correspondientes. Y bueno, yo creo que sumando lo que decía Anto de si estamos con el productor es abierto a hacer los análisis, pero quizás lo que falta es justamente ir haciendo esa llegada, esa interacción y que sepan que estamos, que sepan que pueden consultar y que no le tengan miedo a hacer los análisis, que no hay ningún tipo de problema y que no tampoco le tengan miedo a los costos no son, yo creo que si uno es consciente de las pérdidas que puede tener en el campo o lo que debido a los problemas sanitarios, el costo de un análisis es Sí, despreciable. insignificante. Y aparte una Estamos inversión. más barato que cualquier aplicable, eso seguro. Cualquier inyectable es más caro que lo que estamos cobrando Me imagino, de sí, los sí, laboratorios. sí, sí. Bueno, gracias por esta visita. Si no les queda algo por contarnos, vamos a reiterar la invitación. Exacto. Solo para agregar Sí. el tema del miedo a los sí. análisis. Ujú. Ninguna de las determinaciones que nosotros hacemos en el laboratorio son de denuncia obligatoria. de No denuncia tenemos. obligatoria. Así que Eso por si el productor tiene algún tipo de recelo con respecto a llevar muestra, que no vaya a ser que desde INTA... me me denuncien, denuncien, de o- que tengo problema con tal o cual cosa. O sea, no, sí. nosotros simplemente recibimos la O muestra. entre vecinos, porque también puede pasar. Hay Claro. muchos conflictos que vienen entre vecinos, que uno tiene garrapata, el otro no. Bueno, Exacto. acá lo que menos queremos es conflicto. No. No. Todo lo contrario es la búsqueda de una solución a este problema. Exacto, o sea, nosotros recibimos las muestras, hacemos los análisis, se le pide cierta cantidad de datos al productor y se le emite su informe. El informe va con los resultados que si ellos nos consultan por alguna especie de asesoramiento, se los acompaña desde INTA, obviamente, es el rol que tiene INTA también, pero si no, se emite el informe y cada productor con su veterinario asesor privado ve el informe y lo analiza. Nosotros de ahí no sale, o sea, los informes no salen de adentro de la experimental, así que más que al productor. Así que no tengan miedo y se acerquen a consultar. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias. Entonces, A las miércoles. Gracias a las Antos. Que faltó una, porque casi viene otra Antos más. Es verdad. Hubo Casi un viene pequeño otra problema ahí de Antos y estábamos trayendo más Casi gente. eran 3 Santos. Miércoles 23 de julio, entonces, repetimos la invitación. Resistencia a garrapaticidas y manejo integral de garrapata en sistemas ganaderos. En la sede de Reconquista de Universidad Católica de Santa Fe, Ludueña 612, a las 18:30. Organizado por Interreconquista, con la disertación de Cristian Couturier, con quien estuvimos hablando recién, y el médico veterinario Marcelo Lavalle para hablarnos un poco de manejo y de cómo es la realidad y la experiencia que ya tengan, sobre todo en la provincia de Corrientes. Muchísimas gracias y esperemos que se hayan sentido cómodas en esta primera visita a nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo y por brindarnos esta ayuda para difundir una Para capacitación. difundir. Para eso estamos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tenemos tiempo para un llamadito, para una invitación? Tenemos un minuto para hacer un llamado que recién le estuvimos avisando. Mientras tanto, Sí. esto va a ser una invitación para Esta es una invitación que productores. tiene que ver ya con lo cerca que estamos de nuestra Expo Rural. Expo Rural Reconquista, 8, 9 y 10 de agosto. Y en ese marco de exposición siempre tenemos charlas interesantes. INTA tiene también varias para ofrecer. Bueno, ahí están en el programa a disposición. Pero esta tiene que ver con una charla organizada por la Comisión Apícola, por la joven Comisión Apícola de la Sociedad Rural de Reconquista, para el sábado 2, creo que es.
sábado 2 de agosto. Ujú. A ver si los tenemos Lo tenemos en línea a Rodrigo Sandrigo. Buenas tardes, Rodrigo, Leonardo, Augusto y Antonella también. Antonella Cerijo y Antonella Donato te saludan desde Radio Hoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy Excelente. Bien, Rodrigo. Tenemos 2 minutos para que aproveches a invitarnos a esta jornada. Bueno, comentarles a ustedes y a la audiencia que el sábado 2 de agosto en la sede de Sociedad Rural vamos a estar compartiendo con Norberto García Giroux, quien hoy es el presidente de la Comisión Económica de Apimondia. Ujú. Va a venir a disertar y a contarnos sobre la actualidad de la miel y asimismo ir charlando sobre nutrición, barroa, todo lo que conlleva la apicultura moderna. Ujú. Es una charla amplia en cuanto a su contenido, entonces, su temática. Totalmente. Vamos a ir pasando por cada uno de los temas para ir refrescando algunos conceptos y al mismo tiempo ir debatiendo entre la parte técnica que tiene Norberto, que es una persona con una vasta trayectoria, Ujú. y todo lo que podemos ir aportando cada uno de los productores. Muy bien. Esto está organizado por, como decía, la Comisión Apícola de la Sociedad Rural de Reconquista. Exactamente, así es. Bien. Entonces, sábado 2 de agosto, horario A partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Eso Vamos a arrancar a las 10 Ujú. para comenzar a juntarnos y vamos a hacer un break después, compartir unos sándwiches, algo Ujú. entre todos los productores para luego continuar la charla. Bien. ¿Esto requiere inscripción, confirmación para el almuerzo? No, es una charla abierta a todos los productores que se vayan sumando, Bien. así que quedan todos desde ya invitados. Bien, atento entonces todos los productores apícolas para que se sumen a esta jornada. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por el contacto, por la comunicación y nos estaremos viendo ese sábado, entonces así aprendemos un poco más de apicultura. Vamos a ir con Leo. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por llamar y por difundir esta charla. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Que tengan... Tenemos justo corte. Tenemos también muchos oyentes porque hemos tenido ya 2 programas de apicultura, si no me equivoco. Sí. No, aparte Así la que bueno. comisión apícola está creciendo mucho. Larga la cortina, Alfredo. Ajá, eso es el signo de que hay que irse. Está creciendo mucho la comisión apícola de Sociedad Rural, así que bueno, celebro que existan este tipo de charlas, de encuentros de su parte. Bueno, Nos vamos. vamos a dormir que la visita se quiere ir, decían. Cuando... Gracias, chicas, por esta visita. Gracias, Alfredo. Gracias, Augusto. Y nos vemos el próximo Gracias, jueves. Leo. Hasta el jueves.